días, bienvenidos a las entrevistas de Radio República. El día de hoy vamos a conversar con Ivania Álvarez, es una dirigente, una persona pues, de influencia en estos temas de política y análisis también. Es parte de organizaciones civiles. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, como siempre, ¿no? Rompiendo esa barrera informativa que todos y las nicaragüenses seguimos teniendo por el cierre de medios, así que muy agradecida por el espacio. Sí, Ivania, entremos de lleno. Está convocado un total de 3.7 millones de nicaragüenses para el proceso electoral municipal 2022, cuestionado. Muchos consideran de que no goza de un proceso de transparencia, ni por supuesto, se aprobaron las reformas, que esto pues dé la garantía de un proceso justo. Urnas Abiertas ha denunciado un sinnúmero de arbitrariedades y lo ha pues tipificado como una farsa electoral. ¿Cuál es tu apreciación sobre todas estas maniobras electorales que lleva el régimen Ortega Murillo en Nicaragua? Bueno, el sistema electoral de Nicaragua ha sufrido un deterioro de hace muchos años. Recordemos que en el 2016 hubo una intención de preparar reformas para modificar la ley electoral y para también buscar un poco más de autonomía de ese ente regulador de lo que es lo más importante para un país en procesos democráticos, como es el ejercicio del voto y la generación de las identidades dentro de Nicaragua. Entonces, nosotros hemos venido monitoreando desde el año pasado el proceso electoral. Tuvimos digamos, un deterioro muy grave al haber persecución y encarcelamiento, no solo a candidatos visibles de la oposición que pretendían correr en esas elecciones, sino a todo el proceso. Es decir, que podemos hablar de los años más duros, donde más se ha golpeado a la democracia, una prohibición a la reunión, por ejemplo, una prohibición a la organización, un retiro de personerías jurídicas que ya había venido pasando, pero que se deteriora aún más en el 2021, y que termina con partidos que claramente son colaboracionistas, son cómplices del régimen, y lo que hemos, pues, que se ha denominado como un partido único, pero también dentro de la palabra partido, también habrían muchas dudas, pues en Nicaragua ya no hay, digamos, eso que nosotros conocemos como un partido político, porque dentro del partido político también hay dinámicas que no se dan dentro del frente, ¿verdad? Como es la consulta a su militancia, la renovación de autoridades, la renovación de candidatos, etcétera. Eso tampoco se da dentro del frente, tienen el mismo candidato ya de hace 40 años, entonces no hablaríamos ni siquiera de partidos, creo que ahí hablaríamos un poco más de estructuras que fortalecen al régimen, que acompañan al régimen en esto de lo que es la fachada de votaciones que vamos a tener el 6 de noviembre. Nosotros hemos registrado, lógicamente, la persecución y el encarcelamiento y enjuiciamiento de los candidatos el año pasado. Más de 30 personas con liderazgos políticos nacionales y locales fueron llevadas a la cárcel y están siendo juzgadas injustamente. Algunos de los territorios, como Río San Juan, van a cumplir un año. Este 6 de noviembre fueron apresados el propio día o 24 horas antes de las elecciones. Ese es el panorama que vimos el año pasado. Este año le hemos estado dando seguimiento a lo que es la elección de las autoridades municipales, una elección históricamente importante dentro del territorio, ya que es donde se viven las dinámicas más duras, digamos, ¿no? Lo que es la necesidad se ve más de cerca por estas autoridades. Entonces, son de muy importantes estas elecciones. El desarrollo local en Nicaragua ha sufrido un deterioro por, lógicamente, desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones y demás. Y para los ciudadanos que viven dentro del territorio ha significado un retroceso
los procesos electorales de los últimos años, pero en especial ¿verdad? Donde las autoridades edilicias están siendo nombradas desde Managua, pero desde una cúpula bien pequeña que no va a tener la capacidad de hacer el mapeo de necesidades que tienen. En esto también hemos estado trabajando algunos informes de transparencia de la ejecución de proyectos y de la usurpación de recursos del Estado para uso, digamos, de una estructura como es el Frente Sandinista. Hemos visto muchas denuncias de corrupción, es por eso que nosotros entre mayo y septiembre hemos estado dándole seguimiento a todas estas denuncias. Una de las últimas es el análisis del poder local, donde a través de más de 700 encuestas que se aplicaron en 143 municipios, logramos ver cómo está operando la dictadura a nivel local y los colocan a los secretarios políticos departamentales como las personas que más ejercen poder. Aquí lo acompañan también los alcaldes y los acompañan los policías de turno. Y aquí también desciframos lo que digamos, un patrón, ¿no? Que es la aplicación de las órdenes que vienen desde Managua, desde esta cúpula, para los territorios. Y también identificamos algunos agentes del Frente Sandinista que lo llamamos superalcaldes, ¿no? Que son los alcaldes de algunos departamentos que ejercen el poder como que fueran alcaldes de todo el departamento o de toda la región, como por ejemplo el de la costa norte. Entonces, no siempre se repite el mismo caso, no necesariamente quien es el secretario político es el alcalde, pero en algunos casos sí, como en Jinotega, Matagalpa y Estelí, que son, digamos, los bastiones más fuertes en temas de represión del régimen, ¿verdad? Y donde se dieron, digamos, y se asesinaron a más personas durante la insurrección de abril. Entonces, estamos, digamos, en la recta final de lo que va a ser esta farsa electoral, de lo que va a ser el montaje de las elecciones. Estamos prácticamente en lo que es la campaña, una campaña reducida a 12 días. Ya habíamos visto la reducción de campaña el año pasado por un tema del COVID. Esta vez han justificado la reducción de la campaña por el paso del huracán Julia. Una cosa totalmente incoherente, ya que no hubo mitigación, no hubo prevención del desastre, ¿verdad? Algunos pobladores del Rama siguen sin energía eléctrica, Muelle de los Bueyes igual, algunos puentes no han sido totalmente habilitados, y entonces es como un doble discurso decir que es por Julia y no simplemente porque lo que quieren hacer es un trámite, ¿no? Ante esta, digamos, farsa electoral tenemos apenas 12 días de campaña, pero tenemos más de 450 millones de Córdoba que se les va a reembolsar a estos partidos participantes y lógicamente el Frente Sandinista es quien va a tomar más del 70 o 80% de estos recursos. Es parte, digamos, del mapeo que hemos seguido, que le hemos venido dando, ¿no? A lo que es el proceso, y podemos asegurar también que en este momento lo que se está dando es la consolidación del régimen de la dictadura municipio a municipio, y que definitivamente quien gane en estas elecciones dentro de ese municipio es un agente del régimen, es decir, que no hay competencia, porque inclusive aquellos que van en otras casillas responden al régimen. Y un ejemplo de eso puede ser Masaya, ¿verdad? El presidente departamental de Masaya, Lucas Reyes, es acompañado por la policía para seguir asediando, para seguir hostigando y amenazando a opositores dentro del departamento. Y eso te da una idea de cómo se mueven, ¿no? Estos partidos colaboracionistas con todas las instituciones del régimen. Es más o menos lo que hemos estado, digamos, mapeando, le hemos estado dando seguimiento al calendario electoral, y ya básicamente pues esto va a concluir simplemente en un trámite el día 6 de noviembre. Apenas a 10 días de las elecciones, vimos cómo se manda una reforma, ¿verdad?, a la ley otra vez sobre la utilización de cédula y sobre el manoseo a lo que es el padrón electoral. Hoy fue aprobada y muy probablemente pues esté en vigencia hasta las elecciones regionales del próximo año. Entonces es más o menos, digamos, todos los temas que hemos estado tocando, que le hemos dado seguimiento. Vamos a darle seguimiento a lo que falta para ver quién se queda, digamos, con quiénes son los nombres que se quedan dentro de esas alcaldías.
prácticamente dentro del mapeo le ha arrojado que es un proceso electoral express, con pocos días y sin propuesta, ¿no? Para, supuestamente para la base social. Pero bueno, en ese sentido, Ivania, ¿qué es lo que beneficia más a la dictadura? Aquí se han hecho, por ejemplo, campañas del no voto, la abstención, y ha quedado demostrado y no se ha podido desmontar, ni se ha podido hacer cambios, ¿no? A los resultados que presenta el Consejo Supremo Electoral, ¿no? Que todo benefician al FSLN. ¿Es válida la misma estrategia? ¿Es posible ir a votar, creer en este proceso de que a través de las municipales pueda acceder el frente con todas estas presiones, con todas esas sanciones, y vaya suavizando para dar muestra de que efectivamente pues ha cambiado y quiere entrar en un proceso de democracia para el país? ¿Ustedes lo miran viable o está atornillado en el control total de los 153 alcaldías? Bueno, primero decirte que es la primera vez que se preparan elecciones en menos de 90 días, ¿verdad? Nuestra historia electoral sí ha reducido muchos tiempos, generalmente se preparan en 6 meses, el año pasado ya las tuvimos en menos de 5 meses, esta vez en menos de 90 días. Ha sido un deterioro bien agravado, digamos, el desprecio que hay por el ejercicio del voto popular. Eso en primera instancia. El año pasado nosotros estuvimos haciendo una evaluación de lo que fue la participación ciudadana al asistir a la urna. Pudimos constatar que solo el 18% de los nicaragüenses habilitados para ir a votar fueron a votar. La mayoría, lógicamente, militantes del frente, y en ese mapeo que hicimos, en esa observación física que se dio dentro de los centros de votación también estaban muchas irregularidades, como el traslado de votantes de una comunidad a otra, como también el doble o tercer voto, ¿verdad? Que ha sido, digamos, histórico dentro de las maniobras del frente. Nosotros como urnas abiertas, digamos, no tenemos ninguna campaña a favor o en contra del voto. Tenemos más un ejercicio técnico de valorar y de documentar todo el proceso electoral y sobre todo, una documentación que sirve para la denuncia. Hemos tomado como bastión de lucha la denuncia, no solo del proceso electoral, sino también del tema de la violencia política. Llevamos un registro de las personas hostigadas, amenazadas y encarceladas estos últimos 2 años. Pero más allá de eso, creo que a diferencia del año pasado, que había cierta expectativa a mitad de año porque se venía un proceso electoral que podía o daba esperanza de cambio, este año es totalmente nulo. Inclusive nos ha costado documentar opiniones y demás acerca del proceso electoral porque la gente tiene un rechazo total a este proceso. Nosotros sí avisoramos, por ejemplo, una abstención muy grande. Los procesos municipales siempre han tenido menos participación que las elecciones, digamos, generales o nacionales, donde se eligen a diputados y presidentes. Siempre ha habido una abstención, o sea, una participación entre el 50 y el 60%. Es una dinámica normal dentro del territorio que no se aprecie, digamos, tanto, ¿verdad? No se valore tanto las votaciones o que no haya tanto interés, pero definitivamente lo que podemos decir en este momento es que más que digamos, que la falta de interés, hay un rechazo a todos los procesos que realiza la dictadura. Esto quizá no solo tiene que ver con un tema digamos, de que la gente ya sabe que va a ser un fraude, de que no pudieron elegir a sus candidatos, incluso la misma militancia no pudo elegir a sus candidatos, hubo muchas denuncias de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencia, que no fueron escuchadas por el frente. Entonces, yo creo que lo que hay también, o lo que lleva a este rechazo, es la falta de esperanza. Nicaragua vive una de las crisis más grandes de migración, se habla ya de más del 10% de la población que hemos tenido que salir por diferentes razones del país, y eso hace que la preocupación más grande en este momento quizá sea cómo sobrevivir, cómo salir del país y cómo preparar un futuro ya con la certeza de que vivís en dictadura. Y eso
pues hay mucha desesperanza y eso hace que temas, digamos, democráticos como son los procesos electorales estén totalmente sin ninguna credibilidad, sin ninguna esperanza. Nadie espera algo diferente. Vos le puedes preguntar a la gente si cree que alguien diferente al frente va a ganar y te dice no. Entonces, este trámite no le es llamativo tampoco, ¿verdad? Ni siquiera para ir, como dicen, a curiosear el proceso. Entonces, yo creo que más que ya la abstención, que es muy probable que ya se ha dado y que el año pasado vimos más del 80% del abstencionismo, sea más que todo igual que en las elecciones un trámite. Creo que sí, desde mi punto de vista se deben hacer otras cosas, se debe de tratar de motivar a la gente en otros temas. Definitivamente el proceso electoral no es un tema que enganche en este momento. Nosotros estamos cumpliendo, como te digo, con la labor y también con ser consecuentes, ¿no? Con la defensa de los derechos humanos, de documentar los procesos. Pero políticamente las personas no quieren saber de las elecciones, la gente no tiene esperanzas en estas elecciones y por ende también nosotros hemos puesto a disposición los datos, los análisis a todos los grupos de oposición para que sean tomados como una referencia a la hora de que hagan sus estrategias, ¿verdad? Porque esa es la realidad que vive Nicaragua. Nosotros estamos documentando día a día todas las arbitrariedades y también hay otra parte, ¿no? Que se está quedando ahí como sin registrar, que es el acoso, el seguimiento, el hostigamiento y el impulso hacia la migración a la propia militancia del frente. Vemos cómo, por ejemplo, la señora que denuncia al padre en Nandaime guarda prisión porque se arrepintió, porque no quiso seguir con la farsa contra el padre en Nandaime, guarda prisión. Vemos cómo Marlon Sáenz, alias Chino Enoch, está en la cárcel. Vemos cómo Héctor Pérez de Jalapa, un exalcalde que se opone a la candidatura de su propio municipio, porque lo acusa de actos de corrupción y demás, guarda prisión. Vemos también cómo Roberto Larios de la Corte Suprema de Justicia también guarda prisión. Entonces hay una serie y hay otros militantes que guardan prisión que no son tan públicos, que hemos recibido la denuncia también de lo que está pasando en los territorios, ¿no? La gente ha optado, por ejemplo, la misma militancia en hacer perfiles falsos para denunciar a sus propios compañeros. Entonces, hemos recibido todo esto, ¿no? Pero tendrá que ser la propia gente de la militancia quien lleve estos registros porque definitivamente pues no tenemos acceso ni tenemos tanta información de calidad por parte de ellos, pero definitivamente pues el colapso democrático en Nicaragua es evidente, no hay mucho que documentar en ese caso, pero nosotros cumplimos con también llevar estos registros a los espacios de incidencia como el mecanismo de seguimiento de la ONU para Nicaragua, ante la OEA, ante países que son aliados de Nicaragua, que todavía siguen apoyando y demás, para que tengan claro la realidad que vive Nicaragua. Entonces yo sí creo que hay bastante información, justificación y bastante análisis sobre lo que está pasando en cada uno de los territorios para que los grupos opositores, digamos, puedan tomar sus propias decisiones y estrategias con respecto a la preparación de lo que va a ser el año 2023 ante la consolidación territorio a territorio de la dictadura de Ortega Murillo. Cuando te referías a los opositores, son los que están fuera de los partidos denominados zancudos, ¿no? Son los que están en franca oposición o los que quebraron ese binomio en abril 2018 hasta la fecha. Pero el asunto es el siguiente, Ivania. Tú dices que esto sirve para documentar, para la denuncia. Hay organismos internacionales, por ejemplo, que toman en serio estos reportes. Te digo esto porque el dictador Ortega puede decir que ustedes son financiados por la CIA y lo considera y le quita mérito, hasta lo puede tipificar como opositores, ¿no? O miembros de la derecha, y entonces eso pues no puede sacudir los resultados que va a brindar el Consejo Supremo Electoral después de la farsa. Pero ustedes tienen la cobertura para documentar, uno, y dos, puede ser tomado como un antecedente, como una campaña para esos resultados que ustedes van a presentar para desenmascarar los resultados de la dictadura. Bueno, en primera instancia, la labor que se ha hecho de documentación sobre la violación de derechos humanos
ha sido muy eficiente, no desde el 2018, sino desde antes. Hay mucha documentación, sobre todo en temas electorales, que hicieron otros grupos, ¿verdad?, que han sido demolidos en la actualidad por el régimen, que te da, digamos, toda esta memoria histórica de lo que ha pasado en temas democráticos en Nicaragua. La pérdida de personalidad jurídica, los fraudes que están documentados desde el 2016, inclusive desde el 2008. Entonces yo creo que esta labor se tiene que seguir haciendo, no depende del régimen, digamos, valorar o desprestigiar los informes, eso depende de estándares ya internacionales que año a año se realizan, se renuevan y tienen mucha validez. Yo creo que si de algo va a servir la documentación de Nicaragua es para poner un alto a lo que no se debe hacer nunca más con los procesos democráticos, no solo en Nicaragua, sino también en la región. Ese aspecto, digamos, no nos preocupa porque seguimos teniendo las puertas abiertas en los organismos defensores de derechos humanos, seguimos recibiendo mucho apoyo de la comunidad internacional. Ortega ha perdido la credibilidad por completo porque primero no se presenta, por ejemplo, en la última revisión sobre los asuntos de Nicaragua en la ONU, no se presentó en Ginebra, no llegó nadie, hay un desprecio total por lo que es la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, en ese aspecto, la dictadura Ortega Murillo habla por sí sola, no quiere ser revisada, no permite que los organismos entren, no permite que los organismos humanitarios contra la tortura o médicos internacionales puedan entrar a ver a los presos políticos. Entonces, la carta de presentación de Ortega es muy nefasta, entonces no hay como nicaragüenses que preocuparnos en ese aspecto de credibilidad. Creo que se ha hecho una defensoría inmensa desde el 2018. Cada ciudadano y ciudadana nicaragüense nos convertimos en defensores de derechos humanos al documentar, al denunciar, al dar nuestros testimonios de lo que ha pasado y sigue pasando en Nicaragua. Yo creo que eso, digamos, da bastante tranquilidad en aspectos de documentación. Insisto, creo que hemos encontrado a través de la denuncia un bastión de lucha, ¿verdad? Y se va a seguir haciendo definitivamente. La gente sigue reportando, la gente sigue documentando asedio, persecución, hostigamiento, ahora a otros grandes niveles. Las instituciones están como migración está a cargo, por ejemplo, de ejercer violencia a través de la negativa de tus documentos. Entonces, yo creo que hay bastante trabajo y que la gente lo sigue valorando y prueba de eso es que lo siguen denunciando, ¿verdad? Con respecto a que si se puede develar el fraude de Ortega, ya queda muy poca también credibilidad inclusive dentro de la misma base sandinista sobre lo que se está haciendo a nivel de elección. Por ejemplo, Ortega ya se había quedado con 135 alcaldías en el 2017 y luego se adjudicó 6 de C por L, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la documentación, hay bastante prueba, hay bastante justificación para decir que Ortega ya ostenta en este momento los 153 municipios antes de estas elecciones. ¿Por qué? Porque solo están corriendo como candidatos aquellas personas que están de acuerdo con el régimen, no importando en qué casilla vayan. Es decir, no importa si vos vas en el APRA, en el PLC, en la N, si vos significara un opositor real para el régimen, estarías en el chipote. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos han revisado quiénes son los candidatos y para eso ha servido esta estructura de poder de la que nosotros hablamos. Han hostigado, seguido, perseguido e instado a la salida, al desplazamiento forzoso a todos los líderes o voces incómodas dentro del territorio. Entonces, no importa en qué casilla vayan, si van a quedar, definitivamente son una ficha del frente que va a obedecer las indicaciones que tenga la dictadura dentro del municipio, que se ha deteriorado mucho, que se va a seguir deteriorando si esto no cambia. Pero, insisto, creo que la documentación es necesaria no solo para hacer una retrospectiva de lo que ha pasado en Nicaragua, sino para planear el futuro. Nunca
pero nunca más debe de ejercerse un poder centralizado. Los municipios, los territorios deben y van a seguir luchando por su autonomía. Si algo hemos conocido dentro del territorio es que nunca deja de ejercerse la autonomía, esa autogestión va a seguir viva aún le quiebren todas las ONG que les ayudaban. Hay un retroceso económico, hay un deterioro en el desarrollo local, pero si de algo va a servir esto es para saber lo que no se debe hacer dentro del territorio con autonomía municipal. Los votos sustituyeron las balas, un proceso electoral sustituyó una confrontación armada. Te pregunto, en el actual contexto donde el régimen orteguista ha manchado, ha manoseado y le ha quitado el valor a la participación ciudadana, a las elecciones, todavía el pueblo opositor, que es la mayoría en Nicaragua, puede apostar a esa arma cívica de cambiar un régimen dictatorial como el de los Ortega Murillo a través de un proceso electoral, o ya no queda otra alternativa que el calentamiento de calle y la salida abrupta. Hay posibilidades que Nicaragua logre el retorno a la democracia a través de un proceso creíble. ¿Qué resultado han obtenido ustedes y qué estado de opinión le han brindado a la población nicaragüense, Iván? Mira, los nicaragüenses elegimos la lucha cívica no desde el 2018, creo que desde las votaciones de 1990 son la prueba de que Nicaragua tiene una ciudadanía pacífica que encuentra en estos tiempos modernos su lucha desde la resistencia pacífica, así como en el 90 se dejaron armas para poder optar a un ambiente de paz. Muy pronto en Nicaragua también tendremos esa oportunidad. Los procesos democráticos modernos apuntan a que la única salida viable de desarrollo es la salida democrática. Si bien en este momento ir a ejercer el voto no tiene ninguna validez, pues está totalmente centralizado, esto no da para mucho tiempo, no va a dar para tanto, si bien la dictadura, digamos, se fortalece económicamente, cierra, digamos, frontera a su base, está tratando de tener el control a través de la policía, del ejército y de las autoridades locales. Esto no significa que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Esto va a traer repercusiones económicas como sanciones que ya las estamos viendo, pero va a traer también un aislamiento, tanto en la región, que esperamos que sea pronto, tanto en la región centroamericana como también a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos. Y otra cosa es el ahuyento que se está dando a la inversión. Nadie quiere invertir en un país que está inestable políticamente, que no respeta los derechos humanos. Por eso te digo, se puede ver a la dictadura fuerte, se puede ver que está sostenida, se puede ver que se va a quedar con los 153 municipios, se puede ver que domina la policía y el ejército, y también se puede ver que todavía tiene una base que lo respalda, quizás muy poca, quizás del 10%, pero sí la tiene. Pero no es sostenible la crisis migratoria, el rompimiento del tejido social que se está dando, no es sostenible tampoco en el tiempo, digamos, las sanciones, tampoco es sostenible tener, cualquier régimen necesita una base y la ha estado perdiendo, la va a seguir perdiendo. Entonces, si bien podemos ver que en este momento podemos decir, bueno, la dictadura está fuerte porque tiene estas bases que lo apoyan, eso en el tiempo no es sostenible porque estamos en otros momentos y el rechazo, que aunque ha sido lento, aunque la diplomacia es lenta, sí va a tener un resultado, sobre todo el rechazo interno. Como vos decías, la mayoría de los nicaragüenses somos opositores y estamos en contra de esa forma de vivir en dictadura. No podría avisorar si va a ser, digamos, el próximo proceso, si va a ser en 2 años, pero definitivamente la única salida viable para Nicaragua es a través de unas elecciones libres, transparentes, fiscalizadas, con orden mundial de cómo se deben hacer estos procesos. Y eso es también lo que nosotros estamos aportando desde Urnas Abiertas, decir qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que nunca se debió hacer y preparar, digamos, con bases claras todas las recomendaciones en temas democráticos, electorales, que deben primar para una elección en Nicaragua, dado las circunstancias que hemos vivido los últimos
4 años, ¿verdad? Como el encarcelamiento de candidatos, la persecución a la reunión, a la organización, el establecimiento de un partido político, cuáles son las leyes y demás. Entonces, yo creo que viéndolo desde el lado positivo, esto va a traer grandes cambios, va a traer grandes propuestas cuando tengamos el momento de hacerlas. Yo sé que hay un montón de gente en Nicaragua que también tiene propuestas de cómo modernizar el sistema electoral y cómo sacarlo, digamos, de las redes de la dictadura. Entonces, definitivamente, si hay algo que hay que seguir haciendo es documentando, si hay algo que hay que seguir insistiendo, es que vivimos en dictadura porque una dictadura, lógicamente, no te va a permitir ningún proceso electoral libre, transparente y democrático. Muchas gracias, Ivania Álvarez, por decir presente esta entrevista en Radio República. Ella es, pues, defensora de derechos humanos, miembro del Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas. Te agradecemos y estamos pendientes de una próxima entrevista, un análisis, un comunicado que ustedes tengan a bien. Si tienen algún mensaje para finalizar al pueblo nicaragüense que está sumergido en las cadenas, ¿no? Y en el yugo opresor del régimen Ortega Murillo, pues lo tienes a bien. Sí, nosotros vamos a seguir insistiendo en la denuncia, en romper el cerco, ese cerco informativo que nos ha impuesto Ortega, aunque los medios de comunicación estén fuera o estén escondidos, hay que seguir denunciando, hay que seguir documentando, hay que seguir informando, hay que seguir llevando la voz uno a uno de todos aquellos que están sufriendo violaciones de derechos humanos. Esa es nuestro bastión de lucha en este momento, hay que insistir en eso, y a las personas que están fuera, que no dejen ese vínculo, pueden seguir denunciando, pueden seguir siendo la voz de sus territorios, aunque estén en el exilio. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Seguir teniendo esa cadena informativa. Hemos sabido lo que ha pasado en los huracanes y demás cosas por gente que está fuera, y yo creo que ese es el camino que hay que seguir e insistir, ¿verdad? Que estar fuera de Nicaragua no nos debe desconectar, ni debemos de dejar, digamos, de seguir documentando todo lo que está pasando. Muchas gracias. Thank you.